hasta 35 años, pero sí, evidentemente la sobrepasamos ya con creces. Nosotros comenzamos en la política desde muy temprano. Nosotros somos nacidos y criados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, específicamente en el sector de Gascue, específicamente de manera puntual detrás de la casa del extinto líder Joaquín Balaguer. Por ahí viene por eso usted pertenece al partido. Por ahí viene nuestra afición y nuestra dirección por el Partido Reformista Social Cristiano, del cual pertenecemos desde hace bastante tiempo, pero no habíamos incursionado en ningún tema electoral, bueno, en ningún tema de elección, porque nosotros básicamente nos desempeñábamos o nos hemos desempeñado en la parte técnica. Desde hace bastante tiempo nosotros hemos asumido la consultoría técnica en la Junta Central Electoral, como subdelegado técnico ante la Junta Central Electoral, y recientemente, en los últimos años, como delegado político en la Junta del Distrito Nacional, en la Junta Electoral del Distrito Nacional. Pero me llama la atención una cosa, que tú vivías detrás de la casa de Balaguer. Las fundas que daba Balaguer no llegaban primero a tu casa. Diga la verdad. Veamos la concurrencia del pueblo que ante estos eventos que organizaba Balaguer en beneficio de los más necesitados, como siempre lo hacía. O sea, que no había ninguna causa en común que te motivó a participar en la política, ninguna causa en específico. Sí, bueno, siempre he tenido una inclinación por servir, ¿verdad? Por contribuir, por defender las injusticias. Por eso incluso soy abogado de profesión y básicamente soy abogado litigante, ejerzo mucho y todo este tipo de injusticias, de defensa de los intereses de los particulares, nosotros lo hacemos, y por eso entiendo que es mi deseo y mi vocación de servir, porque siempre he estado inclinado a servirle a los demás. Tu vocación como estudiar Derecho, y te llama la atención el tema de defender la justicia. ¿Qué injusticia llegaste a ver en tu vida, en tu familia, en un pueblo, en algún ser humano que te motiva a luchar por la injusticia? Bueno, básicamente la desigualdad social que existe en nuestro país. Evidentemente hay unas personas que concentran todos los recursos, toda la riqueza, y otros que prácticamente no tienen nada. ¿Y en el derecho tú crees que tú defenderías esa? Bueno, en el derecho nosotros hemos asumido defensas pro bono por personas que hemos identificado causas que entendemos que son justas y lo hemos defendido y hemos llevado a feliz término. Dígase de ámbitos hasta particiones que han dejado fuera, por ejemplo, a una persona de escasos recursos que era hijo de un difunto y por la familia a lo mejor lo ha desconsiderado. Nosotros hemos asumido esa causa de manera precaria, de manera voluntaria, de manera sin intereses, sin ningún tipo de cobrarle nada, y hemos llegado a feliz término y hemos podido obtener ganancias de causa que han beneficiado a esas personas que hemos defendido. ¿Usted sabía, Luis, que cualquiera de las cárceles de aquí tiene un sinnúmero de presos injustamente? Sí, así que un policía se le cogió, la llevaron y lo trancaron y no tiene ni audiencia, ni llevado a un juicio, ni nada, y pasa años y después a lo mucho es que se dan cuenta, pasó 20 años, 30 años. La mayoría está en prisión preventiva. Y está no en preventiva, allá metido entre el grupo, y no encuentra quien le dé una ayuda para presentar su caso y su situación. Lamentablemente no es un sistema perfecto, pero es un sistema que se está perfeccionando con el paso del tiempo de manera progresiva. Ciertamente eso ocurría incluso mucho más que ahora, con anterioridad, pero ha ido disminuyendo. Todavía quedan situaciones que sobre la marcha se van identificando y entiendo que se irán, la idea es siempre tratar de mitigar o de reducir eso al mínimo posible. ¿Por qué no te vimos en el debate? Sí, en el debate no nos presentamos porque nuestra salida o nuestra presentación a la sociedad fue un poco retardada, ¿verdad? Porque el Partido Reformista todavía se mantenía en proceso de selección de la boleta que va a presentar, y en el momento que se divulgó el debate no teníamos la decisión tomada, pero sí, evidentemente la hemos tomado y hemos estado en una constante y recurrente serie de visitas a distintos sectores, distintos barrios, con distintos sectores también del empresariado, del nivel político. Hemos conversado para transmitir nuestras propuestas, nuestras ideas, para que conecten y para poder ser elegidos por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Conoce a tus competidores? Sí, sabemos que hay bastantes competidores. Muy bueno. Aquí teníamos a Silvia hace unos días. Y bastante hablamos de Robert, sí, por la fuerza del pueblo. Hablamos de Paz, hablamos de Celiné, hablamos de otros del PRM que están muy bien pegados.
Tu competencia muy bien no es... respaldados, vamos a llamarle así. Ah, eso yo no lo puse, eso lo pusiste tú. Cuando hablas de bien respaldado, aprovechando el hilo que han sacado aquí, ¿verdad? Políticamente hablando, para que el pueblo pueda entender el contexto, ¿a qué se refiere? Bueno, que es evidente que tienen buenos respaldos porque tienen una presencia básicamente avasalladora en los medios de comunicación, en la publicidad que ostentan, y a eso nos referimos, de que tienen unos respaldos que son una bendición, vamos a llamarle así. Bueno. Vamos a hablar entonces del tema principal, las propuestas que traes. Hay una que me llamó mucho la atención, que era la de perfiles genéticos. Pero antes con la pregunta de Alejandro, que me llamó mucho la atención. Entonces, ¿Quique no ha salido contigo a...? Claro que sí, el presidente del partido es, si te fijas, hemos tenido el respaldo absoluto del Partido Reformista Social Cristiano, no solamente yo, todos los candidatos, así has mencionado a Silvia Linet también, que está en un media tour, al igual que nosotros, tratando de comunicar y transmitir sus ideas. Pues te han apoyado. Sí, hemos apoyado, unos más que otros, pero no hemos tenido apoyo. A menos que tú quieras que el presidente Abinader te lleve igual, o el de la Fuerza del Pueblo. Nosotros creemos que las ideas se comunican de manera independiente, no te necesitamos que nos estén cargando básicamente como otros candidatos. Tocate otro tema, vete a la propuesta. Hablo un poco de esa propuesta que me llamó mucho la atención porque, como estuvimos comentando por fuera del aire, creemos que nuestro país no está preparado todavía para ese tipo de perfiles genéticos. Muy por el contrario, este es el momento de que se está hablando de reforma policial. Entonces, como es reforma policial y hay un incremento en la delincuencia, en el crimen, necesitamos más que nunca ahora herramientas innovadoras para perseguir, para mitigar y para combatir el mismo. O sea, el Banco Nacional de Perfiles Genéticos sería una iniciativa que ayudaría bastante a paliar las circunstancias y los crímenes que se dan en el día a día. En países como Estados Unidos, que nosotros emulamos bastante, en Europa, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Colombia, se utilizan los perfiles genéticos, dígase ADN, combate al crimen mediante el ADN, y aquí no se utilizan, y el mismo es una poderosa herramienta que puede ayudar a disuadir y a perseguir de manera efectiva el delito. Y una pregunta, porque justamente, al igual que mis compañeros, me llama la atención, sabemos que la policía está pasando por una reforma que esperamos que pueda concluir de manera favorable, a favor del pueblo y de ellos mismos como institución o órgano. Una realidad es que sabemos como ciudadanos todos los temas que vienen detrás de la palabra policía cuando se menciona. Mucha gente tiene descontento, otras, bueno, apoyan otras iniciativas, y la realidad hay que verla como tal. Entonces, emulamos todo lo que Estados Unidos de cierta manera hace, pero también no emulamos necesariamente todo lo que le conviene a un pueblo. Y lo que le conviene a un pueblo, se habla también de que si tú vas a tener, por ejemplo, un programa como este, de que va a ser manipulado por el mismo órgano que está en reconstrucción, ¿consideras que se debe hacer de cara al proceso inicial de la reforma ahora o esperar que la reforma madure un poco más para implementarlo luego de que ese switch mind de esos oficiales y de todo ese proceso que van a vivir esté un poquito más adaptado a lo que persigue esta nueva reorganización de ese cuerpo? Sí. Porque realmente, para darte el paso, la realidad es de que hay muchos temas, para no adentrarnos a fondo, de manipulación de información, como hablaban mis compañeros ahorita. Un policía detiene a una persona, lo llevan tras la reja, y en lo que se investiga pasan 10, 15 años fácilmente, como algunos casos que hemos visto. Entonces el miedo de uno como ciudadano es, ahorita implantan aquí alguna información de uno, sale una cuestión por ahí y se puede utilizar quizás en contra de un ciudadano. Yo voy a ayudar a Luis ahora, que gracias a Dios que tú no eres candidato a diputado y que tú no vas a estar ahí, porque si vas a hacer oposición a su propuesta, porque desde aquí no, él está haciendo su punto de vista, la preocupación como ciudadano. Sí, claro. Sí, pero la propuesta de él, que realmente, yo no sé si ustedes recientemente vieron hay una película de un alcalde que se da un crimen de una niña que la matan, la secuestran y la matan, y entonces no tienen el ADN para poder solucionar y ver quién secuestró a la niña. La niña apareció en un lugar y no se tiene el ADN. ¿Qué hizo? Mandó a hacer el alcalde. Mandó a que le tomaran el ADN a todo el mundo. Todos los involucrados, imagino. No, todo el pueblo, al pueblo, por fila, todo el mundo.
y empezaron a indagar y ver, y se dan cuenta que hay uno que tiene el ADN, pero no es 100%, es 95%. Muy alta la Pero probabilidad. cuando se dan cuenta de eso, porque yo estoy de acuerdo con la propuesta de él, cuando se dan cuenta del 95% es que se acerca. Significaba que visitan a alguien que se acerca al 95% Pero estaba cerca. y justo si estaba cerca, es que era nieto. Y aclarar dentro de esto que dice Santiago, no es que no estemos a favor, es si es el momento al inicio o esperar es que viable, madure la claro. propuesta un poco más. Sí, pero de es la que reforma. esencialmente hay una confusión. No es la policía la que va a manejar, la policía va a tener Exacto. el acceso al banco. Al Ahora bien, banco. eso va a ser manejado por el INASIF, Cuerpo que es forense o- exactamente, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. INASIF, un perito forense es que se va a encargar de recopilación de las evidencias para analizarlas y cotejarlas con la base de datos que nosotros sugeriríamos, o que dentro de nuestra propuesta es que se alimente al principio de la población carcelaria, segundo de la población, los militares, los policías y todo el empleado del gobierno, y posteriormente de manera progresiva todo ciudadano que vaya a tener algún tipo de servicio, ¿verdad?, o adquirir algún bien del Estado, tenga que entonces, y se va alimentando de manera progresiva, para que así se pueda mitigar y combatir el crimen. Eso que mencionabas de la película de ese alcalde, ¿sabes cuántas cantidades de delitos, de crímenes se pueden, vamos a decir, resolver con un Banco Nacional de ADN? Prácticamente todas las violaciones. Pueden exculpar Sí. o condenar Por las muestras en uñas, exactamente, demás. pueden exculpar o condenar a los imputados. Robos y un sinnúmero de delitos se pueden resolver y darle solución con este banco de datos. Y hay uno Se que te busca- agrego más, que está el tema de INASI, de las personas que están muertas, que sus familiares no lo han lo reclamado saben. porque Sí. no saben, Exactamente. no sabe el INASI, porque entonces yo llamo al INASI o voy al INASI, ¿cómo es su familiar? Es alto, oscuro, pelo blanco, pelo canoso, pelo qué sé yo qué, pero no, tienen miles de gente que tienen esa definición o esa clasificación, pero no lo pueden identificar porque la persona está ya ya no se Irreconocible, ve, ya no se exactamente. ve, pero si tienen el ADN, y déjeme ver si es suyo, o sea, ven el ADN del familiar que está reclamando y Y ya ya pueden saben. saber entre los que están ahí Y cuál Estados ADN Unidos es. al día de hoy está resolviendo casos todavía con temas De así. 20 años. De 20 años atrás, con 40, tema de ADN. Según el estudio que tú realizaste para esta propuesta, más o menos cuánto tiempo se tardaría en recolectar todo ese ADN del público. No, básicamente es un asunto de que toma años. Años. Que Sí, toma y años. el que Lo nace, importante el que es nace se puede tomar ahí mismo, supongo, ¿no? Porque tú vienes con tu ADN ya definido. Sí, pero básicamente por un tema constitucional esto debe hacerse con una legislación legislación. que, como le mencioné, primero se haga de manera progresiva Segmentada. y se haga primero a todos aquellos que han perdido sus derechos civiles. ¿Cuáles son? La población carcelaria, todo aquel que ha infringido la ley, y vayan continuando entonces con Que todo sean aquel los primeros, sí. exactamente, Exacto. los policías, los militares, los empleados del Estado y todo, y de manera progresiva todo aquel que vaya a tener un servicio al Estado. Pero ese banco de datos se va engrosando, se va incrementando, y cuando exista cualquier crimen, cualquier delito, que se obtenga un ADN y no encuentren un cotejo en el banco de datos, se guarda, pero en algún momento ese cotejo, esa persona, ese infractor va a suministrar su ADN y eso va a ser, y ahí se van a poder resolver, que es lo que pasa en Estados Unidos, porque según mencionabas, que hay crímenes que resuelven 20 años después, tienen un ADN almacenado por X o Y circunstancias, y cuando el infractor entra a la base de datos, ahí es que dice, ven acá, pero es que eso Hay un está precedente. asociado a este crimen Claro. que ocurrió en tal lugar. Sí. Entonces, es una propuesta que es novedosa, es una herramienta que es sumamente poderosa y que creemos que va a combatir el crimen de una manera eficaz. Y qué bueno que se generó el debate así, porque lo ha clarificado de una forma que la población puede tener pues más claridad en el Claro. tema. Y una pregunta que aprovecho para enganchar con algo que te decía Santiago ahorita, cuando hablabas del punto de que te llevó a ejercer el derecho, ¿cuál sientes tú que es la principal propuesta para el pueblo que quieres abrazar y por qué?
Sí, nosotros tenemos varias propuestas, pero la principal sería una reducción sustancial del impuesto sobre la renta. Entendemos que en nuestro país el impuesto sobre la renta, y sobre todo para la clase emprendedora, la clase trabajadora y los pequeños empresarios, es abusivo. Entonces, nosotros que volvemos al tema de que emulamos bastante el mercado norteamericano y el mercado europeo a cada rato hacen reducciones de impuestos, y eso se traduce en una mayor recaudación tributaria. Existe un economista norteamericano, casualmente, que establece lo que es la curva de la FER, ¿verdad? Que básicamente lo que establece es que a menor tasa tributaria, mayor recaudación. ¿Por qué? Porque hay se desincentiva la evasión fiscal, es lo primero. Segundo, hay una mayor inversión, una mayor contratación de personal y en consecuencia mayor consumo, y eso aumenta las recaudaciones. Sí. Entonces, aquí nosotros debemos empezar a pensar en una reducción de impuestos para estimular la economía en ese sentido, y créanme que va a haber un aumento de la recaudación tributaria y un mayor bienestar para la población. Otra de las propuestas en el tema de impuestos que nosotros estamos planteando es Háblame del anticipo, por favor. Exactamente. Anticipo que la eliminación definitiva del anticipo. Ese anticipo que aniquila emprendimientos, básicamente porque tú tienes que estar financiando un impuestos que tú no sabes si en este año tú vas a tener o no vas a tener los beneficios que tuviste en el año pasado. Entonces, por lo menos a los emprendedores, a la clase trabajadora, a la pequeña y mediana empresa, debe ser suprimido el anticipo. En cuanto a impuestos también, nosotros entendemos que en las telecomunicaciones hay unos impuestos que retrasan el crecimiento de ese sector. ¿A qué me refiero? Al impuesto selectivo al consumo. Señores, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se coloca cuando tú quieres desincentivar el consumo de un bien o un servicio. Claro. Y las comunicaciones, en un mundo interconectado como estamos actualmente, debe ser incentivada, al contrario de ser desincentivadas. Entonces, un 16% de impuesto selectivo al consumo es abusivo y retrasa el crecimiento de ese sector. Otro impuesto en las telecomunicaciones también, que no le encontramos razón de ser, es el famoso 2% que se utiliza para el desarrollo de las telecomunicaciones. Ese impuesto fue instaurado en el año 1998, y del 98 para acá nadie sabe en qué se está utilizando. Sin embargo, sí afecta, aunque sea un 2%, sumado al impuesto selectivo al consumo, recarga un 18% adicional a las telecomunicaciones. Nosotros debemos legislar para eliminar esos impuestos, y así que se aumente la interconexión o la conectividad en el país. Entonces, una de las funciones de los legisladores es fiscalizar. Son 3 funciones básicas que tienen los legisladores, que son legislar, fiscalizar y representar. Dentro de nuestras funciones de fiscalizar, nosotros pretendemos saber qué uso se le ha dado a ese impuesto en los últimos tiempos, porque hablan de desarrollo del mercado de telecomunicaciones. Y acceso a la libre información. Al comienzo se utilizaban en desarrollos de comunidades remotas para hacer conexiones, llevar ancho de banda a esas zonas y todo eso. Pero últimamente nosotros necesitamos saber en qué se utilizan nuestros impuestos. No solamente es pagar impuestos por pagar impuestos. Pero eso sería posible. Eso está ahora mismo establecido en la Cámara de Diputados. ¿El qué? El que tú puedas fiscalizar en qué se utiliza, porque, por ejemplo, la gente habla en la calle quejándose de los préstamos, por ejemplo, sabe la gente, ustedes, nuestros diputados pueden decir en qué se están gastando tal y tal préstamo. Es el primer poder del Estado. Del Estado, claro. Es el primer poder del Estado. Un legislador puede, si tiene la voluntad y el interés, puede ir al Poder Ejecutivo y decir: yo necesito que me rindan cuenta de qué están utilizando los préstamos que están usando. Pero tengo que decírselo. No, tengo que pedírselo. Eso es algo ya de voluntad. Y tú acabas de decir lo siguiente: la voluntad. Se tiene la voluntad de que sepamos en qué y para qué y por qué. Años con esos son de los motivos o de las causas que nos motivaron a nosotros a presentarnos ante la población para una elección, un puesto de elección popular. Nosotros entendemos
que los diputados no están ejerciendo su rol, y específicamente la circunscripción número 1. Tenemos jóvenes que, ¿verdad?, que fueron electos en este cuatrenio que recién termina, que próximamente termina, pero no tenemos, por lo menos en la circunscripción número 1, una iniciativa legislativa de trascendencia. Ustedes me mencionan una sola iniciativa de trascendencia que haya sido propuesta por los actuales diputados de la circunscripción número 1, y nadie se acuerda, nadie sabe. Nadie sabe, incluso ni siquiera la mayoría de los ciudadanos no saben cuáles son las funciones del legislador, no lo conocen. Usted sale a la calle a preguntar. En eso tiene razón. Entonces, eso debe de cambiar. Los legisladores estamos para transmitir y ejercer de manera digna y responsable las tres funciones: legislar en favor de la ciudadanía, fiscalizar al Estado y a cualquier institución que entendamos que debe dar explicaciones, y por último, representar a la comunidad. Vamos por partes. Ya explicaste fiscalizar. Explica al pueblo legislar. Legislar es la creación o modificación de las leyes, básicamente. Nosotros por eso decimos... Crean o modifican leyes, correcto. Básicamente creamos todo lo que entendamos que es una necesidad de nuestras demarcaciones, y ojo con esto. La iniciativa comienza por la demarcación, pero el resultado afecta a la nación, ¿entiende? Claro. Dígase, cualquier legislación que somete un diputado, aunque la someta a petición o a raíz de una necesidad de su circunscripción, eso tiene un impacto nacional, porque es una ley, y la ley tiene un impacto nacional. No es una ley, no son de manera regional ni tampoco sectoriales. Entonces, hay que tenerlo bastante claro en cuanto al tema de saber por quién vamos a votar, porque cualquier iniciativa, cualquier legislación que apruebe o desapruebe o modifique este legislador, le va a impactar a usted de manera directa. ¿Y la tercera? ¿La tercera? Representar. ¿De qué manera representa a tu circunscripción? ¿Qué tú haces para que tu circunscripción reciba el beneficio de que tú le representas? Lo diré algo de una manera, un anticipo de lo que entendemos puede pasar en este nuevo cuatrenio que viene ahora a raíz de las elecciones del 19 de mayo. Entendemos que va a haber una reforma fiscal inminente, ¿verdad? Porque así ha sido manifestado. Estamos asustados. Entonces, esa reforma fiscal, los legisladores, ¿qué tenemos que hacer? Representar a su circunscripción y a sus electores. Nosotros vamos a ser la voz de los que no tienen voz, la voz de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, la voz de la clase emprendedora, de la clase trabajadora, de los empresarios, pero sobre todo de los más necesitados, esos que no tienen quien los represente. Nosotros pretendemos ser sus representantes. ¿En qué sentido? En tratar de abogar o de elevar nuestra voz para tratar de poner un freno a cualquier pretensión desmedida del gobierno central en cuanto a temas de impuestos que al final van a afectar a la clase media y a la clase trabajadora. Así es. Hay otra propuesta tuya que me llama mucho la atención, y es la de los incentivos para la escolaridad, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros compromisos pues comerciales, así que te dejo esa pregunta, nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes, no se lo pierdan. Seguimos aquí en el Poder Municipal y dejamos una pregunta al aire. Estamos conversando un poco de propuestas y me llamó mucho la atención una propuesta tuya que vi por ahí que decía incentivos para la escolaridad. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, nosotros estamos proponiendo, o mejor dicho, creemos que la oportunidad es la ventana para poder progresar. Dígase, una persona que tenga muchas oportunidades es una persona que tiene mayor probabilidad de prosperar y crear bienestar para él y para su familia. En consecuencia, entendemos que la educación en nuestro país, tanto escolar como universitaria, en muchos aspectos no es de calidad para muchos de los ciudadanos de la circunscripción número 1 y del país. En consecuencia, nosotros, visto la experiencia o las situaciones que ocurren con el 4%, que ha sido un logro y una ganancia del pueblo, sin embargo, únicamente se ha destinado para construcción de planteles educativos, remodelaciones y todo eso, y ni siquiera y para pago de nómina. Pago de nómina, pero la calidad educativa en el tiempo que tenemos con todos los recursos que se han utilizado o que se han destinado para eso, no ha mejorado, y así lo dicen los resultados que tenemos. Nosotros entonces vamos a legislar, vamos a hacer una propuesta legislativa a fines de crear unos incentivos educativos para jóvenes de escasos recursos, ¿verdad? Para que accedan a través del Ministerio de Educación o el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la MESIT, ¿verdad? Previo ciertos requisitos puedan acceder a un subsidio o un crédito educativo para poder, a opción de ellos,
utilizarlo en la educación escolar o universitaria de su elección. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Que los centros educativos, tanto privados como públicos, en aras de tratar de captar a esas personas que poseen esos cupones, esos créditos, esos subsidios, van a elevar su nivel educativo. Y eso se va a crear una competencia entre esos centros que va a elevar el nivel educativo de nuestros ciudadanos y va a llevar la República Dominicana al nivel que deseamos llevarla en cuanto a educación y un bienestar básicamente de la sociedad completa. O sea, que tú me estás diciendo, perdón que te interrumpa, Alejandro, que esos cheques educativos quizás para darle la oportunidad puede ser a las personas de bajos recursos que pueden estudiar en un colegio privado. Exactamente. Ya no es una beca, sino que estas personas previo establecimiento de ciertos, cumplimiento de ciertos requisitos, que eso se va a analizar más adelante, acceda a estos créditos a través del 4% que se destina para la educación, ¿verdad? Y que puedan optar por elegir el centro educativo privado o el centro universitario privado que deseen para cursar sus estudios y acceder a una educación de calidad. ¿Y no le sale mucho más caro algo al gobierno? No, porque ahora mismo ¿en qué se está utilizando el dinero? Si usted analiza, es básicamente nómina y infraestructura, pero infraestructura es renovaciones, porque desde cuando Danilo ellos no se están construyendo muchas escuelas como antes. ¿Entiendes? Y la educación continúa en pañales. Que no es bueno entrar en esas escuelas porque muchas están abandonadas y recuperando. Yo fui a tomar un cursillo a un plantel de una escuela y entré al baño y se me quitó el deseo de orinar. Sí, pero ahí debe haber un plan nacional de conciencia con los baños, porque es un tema en casi todos lados. Pero créame, los fondos del 4% dan y sobran para elevar el nivel de la educación, para crear los subsidios que vamos los incentivos que vamos a proponer y para remodelar y readecuar los centros o los planteles escolares que tenemos y construir más. Lo que pasa es un asunto de administración. Y poner los personal de aseo que se necesitan, porque 1, 2, 3 personas por turno para planteles inmensos, como sabemos, a veces no son necesarias, y eso es un tema viejo realmente. Pero hablando justamente de crear, que era una palabra que utilizabas bastante cuando le respondía a Saket, una pregunta que me llega pues a la mente, que es una preocupación que siempre que la pienso me hace un poquito de ruido, y quiero aprovechar para ver desde su óptica qué opinión le merece. Se supone que ustedes como candidatos van a sus comunidades a ver en qué pueden asistirlas, a ver qué propuestas van a desarrollar para mejorar las mismas. Pero también un munícipe, un ciudadano X puede acercarse y proponerle algo y ver qué tanto estamos escuchando al de abajo, porque de pronto aquel te puede decir, Luis René, mira, esta ley considero que puede ayudar a favorecer esto. Yo tengo un grupo de amigos que somos abogados y nos pusimos en esto, otros de otras profesiones dieron sus opiniones también, construimos esto. ¿Pueden asentarlo? O escuchar sea, al pueblo. Se puede someter a través de ustedes, que no sea que salga necesariamente de ustedes, porque muchas veces escuchamos, no, porque la función nuestra como legislador es esta y es esta, pero a veces también en esa comunidad hay gente con ideas muy buenas que muchas veces no los escuchan, solo son utilizados por el tema del voto, y perdonarás la franqueza, pero es una realidad que yo mismo lo he vivido también como ciudadano, y que cuando llegue el momento o la hora de la verdad que hay que escuchar a esa gente, esto es grabado, por ejemplo, contigo, sin ánimo de nada. En el mañana cualquier persona lo puede sacar y decirte, mira, Luis René, yo propuse esto y no lo tú propusiste esto y esto, y yo confié en ti y yo voté por ti. Entonces, que quien va a votar por cualquier candidato que usted decida por un tema de propuesta, que se lleve la convicción de que está poniendo su voto en manos de alguien que sí le va a escuchar y que realmente no solo anda detrás de la propuesta, que como personas independientes o candidatos puedan desarrollar, hacer insight y mesas de trabajo con sus comunidades. Es una buena práctica que los políticos pudieran desarrollar. Pero hay algo importante que aclarar, y yo no soy candidato a diputado, pero ayuda un poco en el tema de los diputados y senadores. La gente en este país todavía no ha aprendido a votar por situaciones de la comunidad. La gente vota por beneficios personales. Pero es un deber. ¿Qué resulta? Que yo ando detrás de Luis para que cuando Luis gane me ayude a conseguir un trabajo. Pero Luis, como diputado, no tiene muchas posibilidades. El que tiene posibilidad de dar trabajo en la Cámara de Diputados
es el que es presidente. Y después serían los que a lo que él pertenece en el Partido Reformista. Si el Partido Reformista es gobierno, pues él puede ayudar a esa persona a conseguir trabajo. Por lo demás, no puede hacer más. Entonces la gente se siente defraudada. En Estados Unidos, una persona sale con una bandera, una sombrilla debajo de la nieve, con el nombre de Luis René Mancebo ahí. Y tú lo ves ahí con el frío y su sombrilla. Él solo. Pero lo único que él quiere no es que Luis le dé comida. Cambia la realidad. Es que cambie la realidad de la comunidad. Que la droga, que la pandilla, que la que etcétera. Y sabe que Luis puede lograr eso, pero aquí votamos a tal punto que cuando vamos a votar por un malvado picapollo, vendemos el voto. Para terminarle de cerrar con la pregunta, y es una realidad, como hablamos tras cámara, hay cosas que uno la abraza en conversaciones internas, y hay que llevarla a la realidad y a la práctica. Y mi pregunta al final de todo es, ¿está en la disposición también de escuchar a su gente que tengan temas así puntuales y que pongan en sus manos de desarrollarlo e impulsarlo? Porque este es un país que muchas cosas se estancan por intereses, como decían ahorita, y la realidad de lo que pide el ciudadano no se cumple a veces. Ciertamente ocurre lo que mencionas, de que los candidatos muchas veces cuando están en campaña se acercan a la población, los escuchan, pero cuando llegan al curul y obtienen el beneplácito del pueblo, se olvidan de las propuestas o no continúan escuchándolo. Pero el rol fundamental o la función fundamental de un legislador, de un diputado, es ser un representante del pueblo que lo eligió, de la circunscripción de lo que eligió, de sus electores. De sus dolores. De sus dolores. Por lo cual debe mantenerse constantemente escuchando los malestares, las preocupaciones que aquejan a esa comunidad. ¿Para qué? Para fungir de gestor, para tratar de cambiar la realidad de los mismos. Es lo que básicamente o lo que esencialmente debe hacer un diputado. Y nosotros nos comprometemos ante la circunscripción, ante los vecinos de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, de ser electos, tendremos una oficina de representación que va a albergar y a escuchar prácticamente todas las opiniones, quejas, preocupaciones y demandas de nuestros vecinos que nos eligieron. Ahí está, ¿escucharon eso? Vayan anotando para que vayan a esa oficina. Ahí vemos los videos de Luis, la gente apoyándote. Sí, ciertamente nosotros ese apoyo del público. En consecuencia con lo que hemos estado diciendo, aparte de venir a transmitir nuestras ideas a ciertos programas, especialmente que es bastante visto, ¿verdad?, por la población a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos también visitando ciertos sectores, ciertos barrios, escuchando a los vecinos, a los ciudadanos, los cuales nos han manifestado muchas veces ciertas preocupaciones, y a raíz de esas preocupaciones hemos nosotros traducido para hacer propuestas. Dígase, es el caso de la ciudad colonial, en la cual nos manifestaron que están teniendo, no solamente la ciudad colonial y Ciudad Nueva, sino en otros sectores, situaciones con los que ellos llaman con ocupantes irregulares, asemejando o emulando lo que ocurre mucho en España, en Europa, que son los denominados ocupas, que son individuos que se adentran o se incursionan en una propiedad privada sin ningún tipo de consentimiento o autorización. Y ya tú no puedes sacarlo. Y las ocupas. Para sacarlo tienes que someterte a un proceso judicial que dura tiempo y que cuesta dinero. Hay algo que está en el tapete ahora mismo y son los debates. Me imagino que tú has visto, no pudiste participar, pero has seguido los debates. Así es. ¿Qué te ha parecido? Por ejemplo, el debate de los diputados, de los senadores de Santiago. Sí, los debates, nosotros creemos que la República Dominicana está comenzando a creer, o sea, a ver los debates que son herramientas sumamente importantes por la cual nosotros podemos apreciar el pensamiento, las propuestas y las ideas de determinado candidato. En el caso de Santiago me pareció de manera correcta el debate, transmitieron sus ideas. Hubo un candidato que entiendo que por una situación de nervios o por una situación que probablemente lo afectaba, no se desempeñó de la manera que estamos acostumbrados a verlo, porque es una persona que ha detentado el poder durante 20 años, ¿verdad? Y que es una persona que presumimos y que entendemos que tiene manejo de cámaras y todo, o sea que por eso entendemos que puede ser que esa circunstancia que le pasó fue lo que afectó su desempeño. En el caso de aquí del Distrito Nacional, vimos dos candidatos planteando propuestas. Al final resultó que uno tenía mejor propuesta que otro, unos
se expresó mejor que otro. Sin embargo, lo que tenemos que analizar es la esencia, no la forma, sino el fondo, ¿entienden? En cuanto a las propuestas de los candidatos. Y eso es lo que nosotros tratamos también de manera particular, transmitir en los programas que vamos, a que los ciudadanos, a que los vecinos escuchen las propuestas, más que la demás parafernalia que adorna un candidato. La palabra bonita, claro, como ha pasado durante años. ¿Y el de las mujeres? En el de las mujeres también me pareció excepcional, y eso deja mucho que decir de la preparación de las tres. O sea, mujeres que manejaban datos, estadísticas, muy propuestas. Tuvimos una gran sorpresa que fue porque la señora Zoraima Cuello, que es la acompañante del candidato Abel Martínez, es una persona que, como ella ha mencionado, tiene 25 años de servicio y una serie de exposición ya en la cosa pública. Sin embargo, la vicepresidenta Raquel, aunque en el cuatrenio anterior era una desconocida en el ámbito político, se ha desempeñado, que ha sido utilizada en muchas comisiones como una mujer de trabajo, una mujer de hacer, de manos a la obra. En todo lo ha hecho bien. Sin embargo, la gran revelación, entiendo, también fue la ex esposa del difunto Reinaldo Pared, la señora Ingrid Mendoza, que es una persona, aunque mostró una postura un poco más tranquila que las demás, más sumisa que las demás, sin embargo manejó los temas de manera muy eficiente, por lo cual entiendo que, y aprovecho para hacer una felicitación a las tres, porque eso demuestra y eso manda un mensaje bastante poderoso a la población dominicana en cuanto a las mujeres, de que pueden prepararse y que cualquier mujer puede desempeñarse en las funciones que ejerce un hombre. Ellas demostraron ahí que cualquiera de las tres puede desempeñar como presidenta de la República. O sea, que eso hay que valorarlo. En el Distrito Nacional no viste como mucha estrategia. ¿A qué te refieres específicamente? En las exposiciones había como mucha estrategia de no caer en tu trampa, de no caer en tal, de no someterme a lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Bueno, se preparan evidentemente, y transmiten sus ideas, comunican sus pensamientos y tratan de no caer en situaciones que los demás candidatos le planteen, ¿verdad? Básicamente de eso se trata un debate, de tú plantear tus ideas y no crear controversia. Y por último, Luis, tu expectativa con el debate de hoy. Bueno, nosotros entendemos de que en el día de hoy los candidatos plantearán sus propuestas. Entendemos y estamos prácticamente seguros que el presidente Abinader no le será muy difícil hacerlo, ya que es un presidente que tiene una impronta, que tiene un trabajo realizado, que tiene una obra social, que tiene un manejo de la pandemia, de la economía. O sea que básicamente el presidente Abinader será, sin lugar a dudas, el gran ganador de este debate. Tú sabes que en las pasadas elecciones vimos a ese público joven un poco rezagado, no salió a votar. ¿Qué mensaje tú le dirías a la gente que está en sintonía con nosotros para motivar a esa población joven que se levante el próximo 19 de mayo y salga a votar? Sí, a ti, vecino de la circunscripción número 1 y joven también, ¿verdad? Hombre o mujer. Entendemos que nosotros representamos el cambio que mereces y te instamos y sugerimos votar por nosotros. En la casilla 5, en el número 5. ¿Las redes sociales? Luis René Mancebo. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y todo. En todo está presente. Así es. Muchísimas gracias por sacar de tu apretada agenda para conversar un poco con nosotros y con todo el público que está presente, para que también te apoye y pudiera conocer un poco más sobre tus propuestas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Luis René. ¿Sabes qué? Que yo quisiera disentir de algunos periodistas, compañeros periodistas, que dicen que a Abel le va a ir mal. Y yo creo que puede dar sorpresa igual que Zoraima. Bueno, vamos a ver qué pasa. El mundo está hecho de incógnitas. Sí. Y entre lo que el hacha va y viene, mientras tanto, para nosotros ha sido un placer tenerle acá, Luis René, esperando que hayan disfrutado de este contenido. Muchas gracias. Así es, gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotros el día de hoy. Poder Municipal de 2 horas, nosotros felices pues de llevarle todo el contenido muy interesante y también pues conocer un poco más sobre nuestros candidatos. Recordar que nos sigan en las redes sociales, @elpoderdelatardé, tanto en Instagram, YouTube como en Facebook. Y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo, adquiriendo tu plan streaming de Teleradio América.